Listo, buenos días a todos. Comenzamos nuestra octava sesión de miércoles de inteligencia artificial. Hoy tenemos un tema bastante interesante y bastante funcional para la inteligencia artificial, en el cual hablaremos sobre la selección de los datos. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario o sugerencia, nos la pueden ir haciendo por el chat de una vez y a medida que vayamos avanzando, yo las voy revisando y las vamos solucionando. Como les decía, el tema de hoy vamos a hablar específicamente sobre algo fundamental para la inteligencia artificial y son todo el tema de los datos y la información que se puede tener a la mano. Les pido 10 segunditos y ya comenzamos. Listo. Cuando hablamos de selección de los datos para inteligencia artificial o cuando hablamos de los datos que va a manejar la inteligencia artificial, pues bueno, estamos hablando del mayor insumo con el que la inteligencia artificial va a trabajar. Y nuestra inteligencia artificial, valga la redundancia, será tan inteligente como los datos con los cuales nosotros comencemos a entrenarla y le demos, digamos, esa capacidad de información y de contextualización de alguna forma. Entonces es fundamental que nosotros podamos trabajar sobre el tema de qué tipos de datos les vamos a pasar. Y aquí hay que pensar mejor en calidad de los datos que en cantidad de los datos, pero la combinación de calidad y cantidad claramente va a ser muchísimo mejor. Entonces, como siempre, lo primero que revisamos es una definición general de qué es inteligencia artificial. Ya lo hemos hablado varias veces, lo podemos mirar en tres aspectos fundamentales. La primera, la inteligencia artificial es una ciencia que nos permite integrar conocimiento organizacional. Y es justo el tema del que vamos a hablar hoy porque mucha parte del conocimiento organizacional se encuentra representado finalmente en los datos que se tienen como organización. Entonces, la inteligencia artificial es una forma en que cambiamos la concepción del conocimiento organizacional, la forma en que se adquiere y se genera. Adicionalmente se vuelve un entorno híbrido o mixto de conocimiento porque comienza a ser potencializado o generado tanto por personas como por la inteligencia artificial y se vuelve totalmente colaborativo en el proceso. Veamos la sesión anterior si la decisión era competir o colaborar con inteligencia artificial y aquí es donde en conocimiento organizacional comenzamos a ver que claramente la estrategia y la funcionalidad es que debe ser necesariamente colaborativo la funcionamiento de la interacción entre personas e inteligencia artificial. El segundo punto es una tecnología de información que nos permite fortalecer y simplificar procesos empresariales. Entonces, con la inteligencia artificial lo que nosotros podemos lograr es finalmente delegar a la ejecución de inteligencia artificial una cantidad de actividades, procesos, tareas que hoy en día tenemos que pueden ser muy repetitivas y que nos pueden estar restando capacidad de generar valor, capacidad de tener una mejor oportunidad en la respuesta que nosotros demos a todos nuestros clientes. Y ahí justamente podemos nosotros integrar inteligencia artificial para simplificar el modelo de negocio y hacer que las personas que estén dentro del modelo de negocio sean más especializadas en sus actividades y con ello puedan generar mayor valor en el proceso. Y tercero, siempre hemos hablado que la inteligencia artificial va a ser una nueva forma de comunicarse, o es realmente una nueva forma de comunicarse y relacionarse, justamente porque cambia totalmente el entorno y hoy en día ya comenzamos a ver que las personas hablan con máquinas e incluso las máquinas hablarán entre sí dentro de estos procesos de inteligencia artificial. Entonces la interacción cambia totalmente y esto es lo que nos lleva, o estos tres puntos es lo que nos lleva a que la inteligencia artificial sea una revolución digital totalmente. Aquí debemos tener cosas en cuenta, por ejemplo, hay una estadística de dos empresas grandes como Microsoft e IBM, donde consideran que para 2020, que ya está aquí a la puerta a la vuelta de la esquina, más o menos el 85% de las empresas tendrán sistemas de inteligencia artificial con los cuales las personas estarán interactuando. Y esto es una percepción a nivel mundial y hoy en día ya muchísimas empresas, sin que nosotros lo notemos en algunos casos porque las inteligencias artificiales están muy afinadas, estamos interactuando con ellas sin darnos cuenta. Y para no ir más lejos, no más aquí en Colombia, el caso de Avianca, que puede que hoy esté en paro, pero que el sistema que ellos tienen para poder hacer el agendamiento o la compra de pasajes es un sistema muy interesante. Y entre muchos otros hay en Colombia que ya utilizan inteligencia artificial. ¿Sí? Y para no ir más lejos,
sistemas como Netflix, sistemas como Apple, como los asistentes de Windows, de Google, el mismo asistente de Apple. Entonces son una cantidad de cosas que hoy en día tenemos inteligencia artificial a la mano con las cuales ya interactuamos, ¿sí? Y a veces sin darnos cuenta. Entrando a nuestro tema de hoy, en la segunda sesión que hicimos de miércoles de inteligencia artificial hablamos sobre esto, la pirámide del conocimiento. Para no repetirla completa, los invito a ver esa segunda sesión, pero hablábamos que hay un proceso de observación que nos genera una cantidad de datos y un proceso de contextualización que al ponerlo en el contexto del modelo de negocio nos comienza a generar información del modelo de negocio. Luego venían procesos de inferencia con el cual generábamos inteligencia con esa información y la certificación de eso nos permitía decir que esa inteligencia ya era conocimiento y a través de procesos de síntesis generábamos innovación y convertíamos todo esto en un proceso de propuesta de valor. Pues bien, hoy finalmente nos vamos a centrar específicamente en estas dos primeras capas de este modelo, en la observación y los datos y la contextualización de la información. Hablemos un poco primero de este proceso de observación y datos. Cuando hablamos de observación y datos es toda la forma en que nosotros, la observación, como empresas, recolectamos datos de alguna forma. Y es importantísimo que tengamos una diferenciación entre qué son datos y qué es información específicamente. Porque todo lo que estamos recolectando hoy en día son datos que a través de procesos de contextualización nosotros le estamos poniendo información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a recibir en nuestro CRM una cantidad de gestiones que hacen nuestras personas comerciales con el cliente, estamos recibiendo una cantidad de datos. Pero cuando yo pongo eso en el contexto de mi estrategia de mercadeo, lo convierto en información. Entonces, es muy importante el proceso de observación y sobre todo el proceso de contextualización que yo le haga a todo esto. Antes de seguir con esto, una pequeña encuesta les voy a proyectar en su pantalla para que puedan participar y nos ayuden en el proceso para definir cuáles son las formas en las que ustedes hoy en día en sus empresas están teniendo mayor o están recuperando la información, están recuperando los datos, con qué fuentes de datos consideran que cuenta su empresa. Entonces, con la que consideren que es más frecuente en su empresa. La primera opción son sistemas formales, bien sean CRM, CRP, sistemas contables u otros tipos de sistemas, sistemas como los Lean, sistemas de gestión de calidad que estén implementados en sistemas de información. Puede ser la otra opción como sistemas desarrollados a la medida con base de datos transaccionales, con bases de datos transaccionales. Finalmente pueden ser bases de datos aisladas, hojas de cálculo, datos en papel, o no tienen registros de datos u utilizan algún otro tipo de sistema. Entonces les pido por favor que comiencen a hacer su votación ahí en el sistema. Ya tenemos una que utilizan hojas de cálculo. Realmente es una de las más usadas en Latinoamérica, las hojas de cálculo. Ya tiene 2 votaciones. Seguimos esperando. Bases de datos aisladas, ok. Ahí dentro de bases de datos aisladas nos caben todos los tipos y motores de bases de datos que existan en el mercado. Listo, esperemos otro momentico para ver si hay otras votaciones en el proceso. Porque es importante uno entender de dónde vienen las fuentes de los datos, porque eso le va a definir a uno algo que vamos a ver un poco más adelante, que es cómo yo creo ese modelo de datos específicamente. Entonces, vemos que las hojas de cálculo van ganando y después de estadísticas que hemos hecho nosotros y conversar con muchísimos empresarios en Colombia, efectivamente, lo que más se utiliza en el entorno empresarial son hojas de cálculo, ¿sí? Llámense Excel, Lotus Notes, las de Open Office, las que están con Google Sheet, cualquiera de los brands que tenga hojas de cálculo, lo que más se utiliza en el mercado son hojas de cálculo. Vamos a volver a la presentación. Mientras les aparece a todos, seguimos revisando un poco el tema. Entonces, es importante que yo pueda entender dónde están mis datos como organización. Ahora, una de las ventajas de las hojas de cálculo es que me permiten organizar o digamos organizar entre comillas, adquirir o poner los datos en una cierta estructura de forma muy rápida, pero no me permiten definir de forma formal
reglas específicas de negocio que yo sí puedo definir en sistemas de bases de datos más formales o en sistemas de información más formales como lo son los CRMs, los ERPs, los sistemas contables y cualquier otro sistema, e incluso sistemas que se hayan hecho a la medida de mi organización. Entonces, ahí es importante que yo pueda comenzar a mirar, hacer ese paralelo o esa compensación entre qué tan formales están mis datos, qué tan íntegros están mis datos y qué tanto yo puedo comenzar a confiar en esos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, hablemos de cosas como tener en Excel una tabla donde yo estoy almacenando todas mis gestiones comerciales, donde por alguna razón dejo campos vacíos y a tenerlos en un sistema de base de datos que me obliga a que yo siempre tengo que llenar algunos datos específicamente. Entonces, ahí es donde yo comienzo a tener una cantidad de diferencias entre esos procesos de observación que yo esté llevando hoy en día. ¿Y eso qué va a beneficiar o en qué me va a ayudar a mí? En que me va a permitir tener una mayor calidad de los datos que nosotros vayamos a comenzar a utilizar o a poner en esta inteligencia artificial. Ahora, lo que es cierto es que todas las fuentes de datos aquí son útiles en el proceso. Y generalmente, en un entorno, digamos, de la vida real de trabajo, pues muchas empresas tienen muchos tipos de datos o muchas fuentes de datos, algunas en hojas de cálculos, algunas en bases de datos pequeñas, en sistemas de información creados a la medida, en sistemas de información adquiridos un poco más formales. Muchísimas empresas hoy en día siguen manejando el papel como una fuente de datos, y aquí entonces comienza uno a mirar un tema en inteligencia artificial de costo-beneficio, es qué tanta cantidad de datos yo tengo que transferirle al sistema para que pues esta información que está en papel me comience a ser significativa de alguna forma. Entonces, ahí es donde yo debo comenzar a definir muy bien cómo va a ser mi proceso de datos. ¿Y cómo yo comienzo a definirlo? En algo como esto. Generalmente, nosotros en el proceso de selección de datos vamos a tener tres tipos principales de datos. Datos cuantitativos, que serán todos aquellos datos que hablamos nosotros que vengan numéricos o que vengan en una forma muy estructurada, pensemos en tablas, sean en Excel, sean en bases de datos, en sistemas más formales, todo lo que nosotros tengamos a nivel numérico específicamente. Y cuando hablamos de nivel numérico es que tenga una representación numérica o un significado de ese valor numérico como tal, y sobre los cuales nosotros estamos procesando la información en alguna forma matemática como tal. Les estamos sacando promedios, desviaciones estándar, sumatorias, medias, varianzas, coeficientes de relación, de correlación. Estamos sacándole algún análisis estadístico, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. También tenemos datos en la forma cualitativa. Entonces, cuando hablamos de datos de forma cualitativa, son cosas como estas: todas las ciudades en las que se encuentran nuestros clientes, todos los países en los que se encuentran, los sectores económicos en los que se encuentran nuestros clientes, por poner algunas formas de eso. Pero cualitativos también pueden ser datos como el género de nuestros consumidores como tal, pueden ser las fechas en que se registraron como clientes para nuestra organización. Entonces, hay muchos tipos de datos que pueden ser cualitativos, que de alguna forma tenemos nosotros también que comenzar a darles un orden y un uso específico dentro de la contextualización que nosotros manejamos. Entonces, también son datos que son muy útiles en todo el proceso de trabajo. Y aquí va a surgir algo diferente. Para las personas que conocen algo, les gusta algo del tema de estadística. Anteriormente uno hablaba que los datos cualitativos uno tiene que ponerles alguna representación cuantitativa como tal. Con las máquinas de aprendizaje, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, vamos a ver que eso es algo que hoy en día el sistema hace automáticamente y nos evita ese trabajo que tenemos que hacer. Y nos encontramos a otros que he querido llamar datos alfanuméricos, que son todo el tipo de información que no está parametrizada dentro de estos dos tipos de datos. Y cuando hablamos de esto, pensemos: conversaciones, correos electrónicos, registros de reuniones por voz, registros de reuniones por videos, imágenes como tal, videos que tengamos de otro tipo de cosas, instructivos, documentos. Entonces ahí comenzamos a hablar de otra gran cantidad de datos. Y fíjense que ahí es justamente donde estos dos datos, que son los que procesamos generalmente de forma muy manual hoy en día,
llegan y se encuentran con estos datos alfanuméricos y decimos, no, es que ya yo no tengo cómo en mi modelo de Excel o en mi modelo normal procesar esta cantidad de información. Entonces, cuando entran todos estos tipos de datos al modelo, y generalmente de lo que más tenemos en el modelo organizacional son este tipo de datos. Por ejemplo, uno va y mira un CRM y dice, ah, para este cliente tengo 15 registros de seguimientos. Y va y uno mira cuántos correos ha cruzado con ese cliente y fácilmente ha cruzado 100 correos con ese cliente. Entonces imagínense la cantidad de información que viene aquí versus la cantidad de información cuantitativa o cualitativa que uno pueda tener de ese cliente. Y todo eso, cuando nosotros lo bajamos dentro de este embudo al contexto de la organización, comenzamos a definir específicamente, pues cuáles son los datos que nos van a servir a nosotros específicamente para nuestro proceso o nuestra solución de inteligencia artificial. Entonces, ahí es importante que nosotros podamos hacer una muy buena selección de los datos. Pero la gran pregunta aquí es, ¿y cómo yo selecciono esos datos? Entonces vamos a revisar un proceso muy sencillo de cómo específicamente nosotros podemos hablar en la selección de estos datos. Lo primero que debemos hacer, y todo el proceso se enfoca a una validación como tal de los datos, es seleccionar las fuentes existentes revisando el comportamiento del modelo de negocio versus los datos. Entonces, ¿por dónde debe comenzar uno? Es crear un inventario de todos los datos que uno tiene en la organización y todas las fuentes de datos que uno tiene en la organización. Y con ese inventario comenzar y revisar cuáles fuentes de datos tienen mayor nivel de confianza, tienen mayor integridad y confiabilidad en su información y cuáles son útiles. Y sobre todo, revisando algo importante que es una variable de tiempo. ¿A qué me refiero con una variable de tiempo? Pongamos un ejemplo en que vamos a utilizar un proceso de inteligencia artificial para mejorar nuestra capacidad de ventas. Entonces, claramente le vamos a meter todos los datos que nosotros tengamos del proceso de ventas. Pero cuando hablamos que eso se debe revisar con el comportamiento del modelo de negocio, es que si yo estaba creciendo entre el 2000 y 2010 al 5% y de 2010 a 2017 yo estoy creciendo al 30%, por las estrategias o la razón que sea o las alianzas o como hayan sido las dinámicas del modelo de negocio, pues no tiene ningún caso meter esos datos cuando el crecimiento era tan pequeño, porque ya no van a ser representativos y lo que van a hacer es meterme una cantidad de información anómala a mi sistema de datos. Entonces, yo tengo que revisar los datos versus el comportamiento del modelo de negocio. ¿Y cuál es el tip ahí? Que el primer filtro para todos los datos son aquellos datos que en la temporalidad o en las variables de tiempo hayan tenido un comportamiento que sea el que yo necesito o el que quiero mejorar o proyectar de mi modelo de negocio como tal. ¿Sí? Entonces, deben ser esos datos coherentes con la realidad actual del modelo de negocio. Claro, uno podría pensar y decir, pero ¿qué hago yo con esos 10 años adicionales de datos? No puedo coger y desecharlos así por así. Lamentablemente, aquí hay que tomar la decisión de, ¿nos vamos por calidad o metemos cantidad? Y eso justamente nos lo va a terminar dando a nosotros el proceso que vamos a seguir acá de validación de los datos. Entonces, una vez yo reviso y selecciono esos datos versus el modelo de negocio bajo esas variables, por ejemplo, yo puedo decir, ah, es que tengo datos de 3 años con el equipo comercial anterior y solo de año y medio con el nuevo equipo comercial que yo estoy teniendo. Pues no sería muy prudente meter los datos del equipo comercial anterior acá, porque entonces voy a comenzar a hacer unas proyecciones sobre datos de un entorno o de una situación que ya no son condiciones de mi modelo de negocio actual. Entonces yo debo meter lo que signifique y lo que realmente sea representación de mi modelo de negocio actualmente. Y ahí debemos pasar a seleccionar cuál va a ser el modelo con el cual nosotros vamos a comenzar a validar esos datos. Fíjense que aquí estamos hablando desde un proceso de validación de datos, no estamos hablando de cuál va a ser el modelo estadístico que vamos a utilizar en nuestra inteligencia artificial, simplemente estamos hablando de este proceso de validación como tal. Y la recomendación nuestra es mínimo utilizar 3 modelos estadísticos para procesar estos datos. ¿Y en qué debemos hablar? El primer modelo estadístico que recomendamos nunca usar es regresión lineal, porque regresión lineal entonces es una regresión donde solo hay una variable independiente con una variable dependiente. Es decir, solo puedo cruzar una variable y claramente el entorno de trabajo, cualquier modelo de negocio, nunca es un sistema de una sola variable.
Estamos hablando que nuestros entornos, nuestros modelos de negocio son multivariables. Entonces, no les recomendamos nunca utilizar regresión lineal simple. Pero sí pueden comenzar a utilizar regresiones lineales múltiples, por ejemplo, y de ahí en adelante, polinómicas, logarítmicas, por los barrios o los conjuntos más cercanos y muchísimos tipos de regresiones que pueden existir en el proceso. ¿De qué depende que yo seleccione ese modelo específico? Bueno, del comportamiento que yo pueda tener en mis datos. Y lo primero que debo tratar de tener en cuenta, y aquí es donde las cosas se ponen un poquito más matemáticas, es si los datos que yo estoy obteniendo se encuentran dentro de una distribución normal o se encuentran dentro de un tipo de distribución no normalizada. Y cuando no se encuentran en distribuciones no normalizadas, pues los modelos estadísticos tienden a ser menores porque yo tengo que entrar a normalizar los datos de alguna forma. Y significaría que primero tengo que hacer un proceso de normalización de datos para poder pasarlos por otros tipos de modelos. Entonces, la selección de los modelos estadísticos es muy importante y eso se debe hacer previamente con la contextualización de los datos. Es decir, estos datos son de proceso de ventas y son de las ventas de los últimos 2 años con el equipo de trabajo que tenemos actualmente, ¿sí? Y en el que hemos tenido un proceso de crecimiento cumpliendo las metas que se han pactado. Eso es una contextualización de los datos, es decir, qué significan ese conjunto de datos que yo estoy teniendo ahí. Porque es que con esa contextualización es que yo comienzo a hacer la validación como tal de la información que vamos a tener nosotros en el proceso. Después de que seleccionamos al menos 3 modelos, ahora puede surgir una pregunta. ¿Y qué pasa si yo hago esto con 5 modelos, con 10 modelos? Muchísimo mejor. ¿Qué deben tener en cuenta? Que entre más modelos ustedes utilicen aquí para este proceso de validación de datos, mayor tiempo van a demorarse en la validación de los datos, mayores costos pueden llegar a tener en la validación de los datos, pero al mismo tiempo mayor confianza van a obtener en el proceso y en las predicciones que realice su proceso de inteligencia artificial. Entonces yo debo comenzar a mirar cuál finalmente es el punto de equilibrio y qué tan importantes son esos datos para nuestro proceso. Si ustedes me dijeran a mí, por ejemplo, es que estos datos están representando vidas humanas, les diría que 3 modelos que se utilicen es muy bajito. Hay que dedicarle muchos modelos porque hay que lograr reducir el error en el procesamiento de la información al máximo. Pero si estamos hablando que es un proceso de ventas, claramente 3 modelos estadísticos es muy buena forma. 4, máximo 5 modelos puede ser una buena forma. Claro, también va a depender de la cantidad de datos. Y la cantidad de datos no significa la cantidad de años que yo tenga. ¿Por qué no significa la cantidad de años? Porque siempre depende del modelo de negocio. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de consultoría, digamos caso nuestro en inteligencia artificial, pues nosotros hacemos unos pocos proyectos de inteligencia artificial al año, no superamos los 15 proyectos de inteligencia artificial. Entonces, si yo dijera que reúno 3 años de datos comerciales, pues estoy reuniendo 45 datos, por decirlo de alguna forma. Pero hay otras empresas, pensemos en un supermercado tipo D1, pueden reunir 45 datos en tan solo 1 hora o en 15 minutos. Entonces, el proceso puede ser muchísimo más rápido. Entonces, ¿de qué depende? Siempre del modelo de negocio va a depender la cantidad de los datos que yo pueda tener en el proceso, ¿sí? Entonces, pues va a ser importantísimo que de acuerdo también a la cantidad de datos yo escoja modelos estadísticos que tengan capacidades de manejar grandes cantidades de datos. Y ahí es importante conocer las bases de cada uno de esos modelos estadísticos que nosotros utilicemos. Inicialmente, en esta etapa de modelado de esa parte estadística, vamos a utilizar los modelos en la forma tradicional o en la forma estándar en que vienen estos modelos. Ya más adelante miraremos qué cosas tenemos que hacerle a esos modelos para mejorarlos. De esta etapa vamos a brincar a algo que será el entrenamiento y aquí específicamente utilizando cosas de inteligencia artificial que son las Machine Learning, vamos a ejecutar esos modelos de datos y revisar los resultados y predicciones conocidas para evaluar la confianza. ¿Qué significa esto? Que a través de una máquina de aprendizaje nosotros vamos a coger esos modelos estadísticos, vamos a pasarles los datos y vamos a hacer
unos set de datos o unas fuentes de datos de entrenamiento para mirar cuáles son las predicciones sobre esos datos de entrenamiento que esté realizando el sistema y compararlos contra la realidad del modelo de negocio. ¿Qué hacemos en ese proceso de comparación? Comenzar a definir efectivamente si hay o no hay una confianza en el modelo que estamos seleccionando, en los datos que estamos seleccionando. Pero es que esto no es simplemente comparar y decir, es que esto predijo que en octubre tuvimos ventas de 10 millones o vamos a tener ventas de 10 millones y el sistema me muestra que realmente en octubre tuvimos ventas de 11 millones y medio. Entonces uno puede decir, una diferencia de 1,5 millones, ¿sí? ¿Es mucha o es poca? Y uno puede compararlo porcentualmente y uno no lo sabe si es mucha o poca. Recuerden que los datos, siempre que entran en un proceso matemático, tienen dos tipos de distribución principalmente. Distribución normal o no se encuentran dentro de la distribución normal. Y ninguna de las dos distribuciones son lineales necesariamente. Entonces yo no puedo utilizar una aproximación por promedios, por porcentajes, perdón, y decir que porque tiene una diferencia de un 15%, por decir ese 1,5 millones, entonces ya estamos hablando que es una dispersión baja de los datos. Justamente para eso, casi que en forma paralela, se ejecuta esta actividad que se llama optimización de los datos. Y esta optimización se hace optimizando el modelo matemático con las variables que se tengan de trabajo, sobre todo las variables independientes, que son las más importantes en esto, trabajando con al menos dos indicadores importantísimos, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que no son nada más que coeficientes de correlación dependiendo del modelo estadístico que yo haya utilizado. Pero el ajuste de estos coeficientes de correlación son los que me van a mí a permitir específicamente mejorar el entrenamiento de mi máquina de aprendizaje. ¿Qué significa? Que en estos dos pasos, entre entrenamiento y optimización, muy seguramente yo voy a quedarme en un ciclo de trabajo hasta que consiga unos R's cuadrados que realmente me están permitiendo mejorar a mí. ¿Qué significa el R cuadrado normal? Significa la correlación que tienen las variables independientes con respecto a las variables dependientes. Y el R cuadrado ajustado me está definiendo finalmente cuál es la correlación que están teniendo todas esas variables independientes dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que incluir todas las variables independientes en el modelo nos va a dar una mejor optimización. Y hay veces que se comienza a dar uno cuenta que no necesariamente las variables independientes completas son las que están dando mayor calidad de predicciones. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo. En el caso del grupo Vernier, la estacionalidad o el periodo de mes en el que nos encontremos no es una variable que influya en nuestro proceso de ventas. Pero en otros temas, pongámoslo ahorita que estamos por entrar en octubre, ¿sí? Digamos que para el tema de disfraces, la variable de estacionalidad claramente va a ser muy importante porque en octubre y de pronto en meses como diciembre va a tener mayor movimiento que en otros meses, ¿sí? Por ejemplo, también eso se puede mirar para demanda de productos, ¿sí? Pensemos en alimentos, pensemos en la moda de la ropa. Entonces, hay procesos en los que yo digo, de acuerdo al proceso de contextualización y mi modelo de negocio, que hay variables que van a funcionar y variables que no van a funcionar. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Finalmente, entrenando la máquina de aprendizaje y comparando estos R cuadrados, que estos sí los puedo comparar yo directamente. ¿Qué es lo que uno busca finalmente? Lo voy a poner acá en un blog de notas para que podamos verlo mejor. Que un R cuadrado, ojalá, siempre tenga un valor muy cercano a 1. Casi nunca van a encontrar R cuadrados con un valor de 1, porque eso significará que todos los datos son exactamente iguales. Pero por ejemplo, si yo digo que tengo un R cuadrado de 0.75, pues estoy hablando que mi correlación en variables es extremadamente baja. Y yo esto no lo puedo interpretar como un porcentaje. Esto no es igual a 75%. Simplemente estoy mirando cuál es la correlación de mis variables. Este punto 25 o el punto 24999 que me falta es una
falla o es una falta gigantesca en correlación. ¿Qué puede suceder en la siguiente iteración de entrenamiento que yo haga? Que el R cuadrado ahora me dio 0.89, simplemente quitando una variable. ¿Qué significa? Que esa variable no tenía la suficiente incidencia en el modelo matemático y que antes estaba haciendo que los datos tuvieran mayor dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica esto? Que esa variable no iba, pero que todavía estoy teniendo algunas cosas que no son necesarias. Para eso, dependiendo de las máquinas de aprendizaje que uno utilice, uno va a encontrar que dan unos indicadores específicos sobre las variables también, para uno definir cuál variable comienza uno a quitar. De esa forma, el R cuadrado va relacionado también con las variables y yo voy a encontrar que hay una relación tan cercana que me dice que entre menor sea el número para la variable, indica que más relación tiene en el modelo matemático y entre mayor sea el número, pues indicará que menos relación tiene. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Que va a haber un punto en el que el modelo matemático o el coeficiente de correlación va a llegar y va a tener muy poca variación. Ya cuando yo llego a un estado en que hay muy poca variación, independiente del valor que yo tenga acá, pues puedo decir que tengo mis variables totalmente definidas. Ahora, esto también me permite a mí medir la calificación de calidad de los datos. Es decir, que si con esas variables que yo tengo definidas sigo teniendo un R cuadrado como este, pues muy seguramente los tipos de datos que tengo no tienen la calidad adecuada o tengo una dispersión muy grande en los datos. ¿Qué puedo pensar yo? En reducir los datos, tomar una cantidad menor de datos que me permita tener unas mejores predicciones. Entonces, fíjense cómo acá en el proceso entre entrenamiento y optimización yo tengo que estar trabajando mucho en poder organizar y sincronizar correctamente mis modelos de datos y sincronizar mis cantidades de datos y mis modelos estadísticos. Una vez yo logro hacer eso específicamente, ahí sí puedo pasar a un proceso como tal de experimentación o validación. ¿Qué significa esto? Que yo comienzo a poner situaciones que van a comenzar a suceder en mi modelo de negocio y las comparo con lo que efectivamente sucede en mi modelo de negocio. Y ahí yo puedo comenzar a mirar cuál es la verdadera asertividad que tiene mi máquina de aprendizaje o mi proceso de inteligencia artificial. Y con eso comienzo a definir eso que hablábamos en la pirámide de conocimiento, que finalmente yo puedo estar comenzando a decir que paso a procesos de inferencia y genero inteligencia y certificación para generar conocimiento. Tenemos una pregunta de Marion. ¿En qué tiempo aproximado se ajustan las variables con los modelos matemáticos? Ok, este trabajo que se hace acá entre entrenamiento y optimización realmente puede ser un trabajo muy rápido. Pensemos que esto puede ser cuestión de 1 a 2 semanas máximo, dependiendo de la cantidad de información que uno tenga en el proceso. A veces puede ser un poco más lento. ¿Cuál es mi recomendación? Que esto hay que hacerlo muchas veces. Hay que correr los modelos de entrenamiento muchas veces con la misma cantidad de variables, haciendo diferentes formas de selección de datos. Esto hay que hacerlo muchas veces en el sentido en el que yo tengo que lograr identificar cuáles de mis modelos y cuáles de las formas de entrenamiento de mi máquina de aprendizaje y de mi selección de modelos matemáticos u optimización de modelos matemáticos me va a dar a mí mejores resultados de trabajo. Entonces, por eso hay que dedicarle tiempo. Ahí es donde surge una diferencia y perdón que les hable de marcas acá. Una gran diferencia, por ejemplo, en cómo en Grupo Vernier creamos las máquinas de aprendizaje como la crean en muchas otras casas de inteligencia artificial. En muchas partes simplemente se fijan en que llegó a un R cuadrado y como toda fórmula matemática entrega un R cuadrado, pues le entregamos un proceso. Y comienzan a decirle que con el tiempo ese R cuadrado irá mejorando. Efectivamente, con el tiempo va mejorando. Pero lo que nosotros hacemos es pulir mucho más el entrenamiento de su máquina de aprendizaje, porque esto, invertirle 1 o 2 semanas de trabajo, va a reducirle meses y años en el proceso de validación y va a aumentarle la confianza que tenga su máquina de aprendizaje. Aquí es muy importante comenzar a mirar uno que las predicciones que se hagan muy pocas veces, o no, muy pocas veces, la mayoría de las veces van a ser casi exactas a la de realidad que esté sucediendo. Y que esas pequeñas variaciones que tengan no sean significativas, sean variaciones muy pequeñas.
En máquinas de aprendizaje bien entrenadas, uno puede llegar a tener a veces variaciones que son tan pequeñas que finalmente no las podía considerar. Terminaron siendo que si habla uno en ventas, en centavos. Y dice uno, bueno, la diferencia entre 5 centavos y 50 centavos en el mes, cierre total de ventas del mes, pues de pronto no es una diferencia gigantesca. Entonces, es mejor invertirle un buen tiempo al entrenamiento y optimización del modelo de máquina de aprendizaje, que claramente tiene un fuerte componente matemático, antes de pasar a decir uno, comienzo a hacer la validación. Ya cuando definimos pasar a la validación, es con casos conocidos realizamos esa validación para mirar cuál es la precisión de esas predicciones que hace. Pero ¿cuáles son los casos conocidos? Yo puedo decir que la validación de mi máquina de aprendizaje va a tener 2 o 3 meses y vamos a ver cómo se comportan esos 2 otros meses, las predicciones que hace versus lo que realmente esté sucediendo en el modelo de negocio. Y eso me puede dar a mí que de pronto tengo que devolverme al entrenamiento o a la selección de modelos o a veces más atrás. Una vez yo puedo decir que mi máquina de aprendizaje realmente quedó validada, pues yo puedo decir, sacamos esto de una vez a funcionamiento en el mercado y comienzo es un proceso diferente que se llama mejorar la capacidad inteligente de mi máquina de aprendizaje. Entonces, con esa capacidad, lo que hacemos nosotros es incluir nuevos algoritmos matemáticos, seguir incluyendo los datos que vaya generando el sistema y vamos comenzando a mejorar constantemente esta máquina de aprendizaje. Hay otra pregunta. ¿Existe algún estándar de información o variables con las que se pueda alimentar el modelo para que se ajuste más rápido? Ok. Marlon, muy buena pregunta porque justamente las variables o la información como tal tiene que ser en el contexto del modelo de negocio de uno. Si yo meto datos de ventas muy genéricos, por ejemplo, dándole un contexto de ventas, si yo meto datos muy genéricos, pues lo que voy a obtener van a ser predicciones muy genéricas que de pronto no van a estar ajustadas a mi modelo de negocio. Lo que sí es importante tener en cuenta, me devuelvo en esta diapositiva, es que cuando yo estoy metiendo los datos acá, yo puedo meterlos de dos fuentes específicas o digamos dos macrofuentes de información. Fuentes internas, que son todo lo que yo tengo recolectado, y fuentes externas, ¿sí? Que es cuando yo puedo decir, adquiero datos de repositorios de información externos. ¿Cuál es el problema con los repositorios de información externos? Que yo tengo que mirar qué tan confiables sean esos repositorios de información, ¿sí? Entonces, para no ir muy lejos, es que yo digo que mi sistema me va a ayudar a mí, mi máquina de aprendizaje me va a ayudar a segmentar mejor mis mercados de empresas. Y yo le meto la base de datos de lo que hay en super sociedades o la base de datos, compro bases de datos en las cámaras de comercio y las meto con esa información. Y digo que me va a segmentar por los tamaños de empresas de acuerdo a la utilidad y ventas. ¿Sí? ¿Qué tan confiable es esa información? No lo sabemos porque muchas empresas pues presentan información a veces diferente a sus realidades a estas entidades. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que definir, cuando yo meto datos externos, tratar de buscar que sean datos lo más confiables posibles. Fíjense que aquí lo que uno busca en un proceso de máquina de aprendizaje como tal es que los datos tengan un nivel de confiabilidad realmente alto. ¿Sí? Y si yo no tengo ese nivel de confiabilidad alto, pues las predicciones que haga la máquina de aprendizaje no van a ser buenas, y no van a ser buenas es porque no hice un buen proceso de selección de datos. Esto no es coger y decirle al fabricante o al desarrollador de inteligencia artificial, vea, ahí le paso un archivo de Excel con 200.000 registros y monte la máquina de aprendizaje con eso. Hay que trabajar de cara al modelo de negocio. Por eso tal vez nosotros les hemos mostrado en algunas de las sesiones de miércoles de inteligencia artificial y siempre lo hemos hablado. Toda solución de inteligencia artificial parte primero del entendimiento y la contextualización con el modelo de negocio. Porque si no se hace de esa forma, claro, va a llegar una solución, puede ser una solución inteligente, pero no para su modelo de negocio. Y de nada sirve llegar a soluciones inteligentes que no mejoren su modelo de negocio como tal, que no fortalezcan su propuesta de valor. En otras palabras, Marlon, aquí no es bueno a veces tomar las rutas cortas en el proceso. Es mejor tomar la ruta adecuada. La ruta adecuada no significa que sea más larga. A veces, dedicarle un tiempo mayor a la planeación va a hacer que la ejecución como tal sea mucho más corta y sea muchísimo más eficiente.
y pensemos que la ejecución de una máquina de aprendizaje que se vuelve mi motor o se vuelve mi aliado en la toma de decisiones, que va a ser constante, pues yo necesito poder confiar en esa información, en esos datos que genere la máquina de aprendizaje como tal. Entonces, pues es importante dedicarle un buen tiempo a este entrenamiento de optimización. Muchas veces, después de que se pasa a validación, hay que devolverse, o en el mismo entrenamiento y optimización uno tiene que volverse a la selección de los datos o a la selección de los modelos. Entonces, es un proceso realmente muy dinámico que se debe llevar a cabo en todo esto, pero es el que debemos seguir para tener una correcta validación de los datos en todo el proceso. Con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Como siempre, nuestra reflexión: está lista su empresa para liderar el mercado. Y liderar el mercado es decir, si están listas sus empresas para integrar inteligencia artificial. Casualmente, antes de comenzar la sesión, veía una frase de una persona que estaba dictando una conferencia y decía: nosotros los líderes empresariales somos los que tenemos que perderle el miedo a la revolución digital y montarnos y comenzar a probar las cosas que están sucediendo en esta revolución digital. Hay algo que siempre hemos pensado en Grupo Bernier, es que un día que nosotros no avancemos como empresa son 2 días que perdemos. Un día que no crecimos y un día que permitimos que los competidores crecieran. Pero con estas soluciones de inteligencia artificial, hoy en día, finalmente, un día que mi empresa no avance, son muchos días y semanas que pierde mi empresa en el mercado, porque la velocidad de procesamiento que tiene la inteligencia artificial va mucho más rápida que la velocidad humana. Y ahí claramente, pues la diferencia va a ser muy grande. Hay una pregunta de Elkin: ¿por encima de qué valor se considera un R2 cuadrado confiable o un sistema muy preciso? Elkin, muy buena pregunta. Voy a volver aquí al archivito de texto. Un R cuadrado ideal, yo podría pensar lo que fuera 3 nueves y comenzar a tener variación en esa milésima, por decirlo de alguna forma. Pero en muchos casos, como los datos estamos hablando en contextos reales, llegar a estos R cuadrados de 3 nueves y algo pueden ser no reales. ¿De qué depende finalmente que yo pueda llegar a un modo preciso? Justamente las iteraciones o las veces que yo haga este proceso de entrenamiento de optimización me van a permitir a mí mirar cuál es la cantidad ideal de datos y cuáles son las variables ideales que interfieren en mi modelo matemático, que me permitan llegar al mejor R cuadrado para mi empresa. Claramente, entre más cercano esté al 1, siempre va a ser el mejor R cuadrado, pero no todos los casos van a ser siempre de esa forma. Ahora, ¿qué puede suceder con esto? Que yo puedo llegar y darme cuenta que la estacionalidad o diferentes tipos de variables generan una diferencia muy grande y yo necesariamente tenga que tener varias máquinas de aprendizaje, porque una sola máquina de aprendizaje no pueda llegar a resolver esto. E incluso cuando uno comienza a ver esos casos en los que una sola máquina de aprendizaje no logra resolver la solución que yo necesito, es cuando yo comienzo a decir: paso de máquinas de aprendizajes a algo que se llama deep learning, o comenzar a integrar redes neuronales, que es decir, pasar al siguiente nivel de inteligencia artificial mucho más profundo, con una mayor capacidad de análisis de información y de dimensionalidad en el análisis de información. ¿Sí? La validación de los datos es solo el primer proceso que se hace para mirar por dónde yo debo enfocar mi inteligencia artificial, pero necesariamente tenemos que pasar por ahí si yo quiero formar una verdadera solución de inteligencia artificial. Si tienen más preguntas, por favor las pueden hacer. Los invito por favor a que nos comenten por el chat o nos dejen su correo electrónico y la empresa de la que vienen, para que podamos pues enviarles un poco más de información sobre estos temas de inteligencia artificial. Aquí les dejo nuestros datos de contacto, está mi correo electrónico, siéntanse libres de escribirme con cualquier pregunta, cualquier sugerencia, si quieren que tratemos algún tema específico en un contexto muy específico o alguna cosa, pueden escribirme, no hay ningún inconveniente. Está nuestra página web y están algunos links adicionales en los que nos pueden visitar, para que pues puedan estar un poco más en contacto con nosotros. Eh, no sé si tienen preguntas, veo que están escribiendo por el chat. Ojalá puedan dejarnos su correo electrónico y empresa, por favor, y pues claramente todas las preguntas que tienen.
Veo que preguntaron mucho sobre el tema del R cuadrado. Eh, Realmente es fundamental. No es el único indicador, quiero que lo tengan en cuenta. Quisimos que la charla de hoy no fuera un ladrillo de matemáticas o de estadística como tal, pero creo que nos estamos acercando cada vez más a que creemos un contenido específicamente sobre estos temas matemáticos, lo cual será un gusto para nosotros, especialmente para mí, poder hacerlo de esa forma. Eh, Vamos a comenzar a trabajarlo y les prometo que en unas próximas sesiones tendremos ese contenido un poco más matemático. El R cuadrado tan solo es uno de los indicadores que se debe manejar, pero existen muchos otros indicadores y claramente dentro de los diferentes modelos matemáticos hay unos que tienen indicadores propios del modelo matemático. Digamos que el R cuadrado es como el indicador más genérico que se encuentra en todos, que es muy útil y es el primero por el cual uno debe comenzar. Pero realmente hacer la optimización de un modelo matemático pues es algo bien importante. Mauricio, claro, nosotros compartimos estos videos, quedan puestos en nuestras redes sociales, quedan puestos en esta dirección también, la de Bernier Group Miércoles de Inteligencia Artificial. Este es un link que está en nuestra página web también, lo pueden ver en nuestra fanpage, lo pueden ver también y en nuestro canal de YouTube, que por alguna razón no sé por qué no lo tengo puesto acá, pero lo voy a copiar para la próxima. También en nuestro canal de YouTube quedan puestos. Y pueden escribirme todos los que necesiten o quieran tener estas presentaciones, yo se las puedo compartir, entonces me pueden escribir y les paso la presentación con el mayor de los gustos. José Emiliano, la pregunta es, lo ideal es que la fuente principal de datos debería ser ERP, ¿cierto? Digamos que eso es un ideal, no necesariamente ERP. Lo interesante es que sea una base de datos transaccional y relacional. Eso es lo mejor que podemos pensar. O una base de datos bien formada. ¿Por qué? Porque las bases de datos, independiente del sistema que estén por encima de la base de datos, nos va a permitir de una forma más organizada y sincronizada controlar la información y definir algunas reglas de negocio. Entonces, independiente si es un ERP, un CRM, un software contable, un software LIMS o cualquiera de las alternativas de software que existan, pues lo ideal es que si sea una base de datos bien formada, bien estructurada por debajo. Pero si no se tiene, también pues pueden servir las estructuras de hojas de cálculo, bases de datos en Access que puedan tener o en otros sistemas, en archivos de texto, datos que tengan a papel. La gran ventaja es que hoy no hay que pensar en transcripción de datos, sino con los sistemas OCR, pues uno puede hacer sistemas de reconocimiento de texto muy rápidos que carguen y suban la información a estas máquinas de aprendizaje. Entonces, pues claro, sería muy ideal que sean sistemas formales, pero si no se tienen, también se pueden hacer las soluciones y finalmente lo más importante acá es que existan datos. Desde que existan los datos de alguna forma, se puede comenzar a trabajar con estas soluciones de inteligencia artificial. Listo, si no tienen más preguntas por hoy, entonces les deseo un excelente resto de semana y nos vemos la próxima sesión de miércoles de inteligencia artificial, que es el 4 de octubre. Nos vemos para tratar otro tema interesante. Muchísimas gracias a todos y feliz día.